Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo, no hay nada más que el cielo. Dios les bendice. Muy buenos días tengan todos ustedes, amados oyentes. Gracias por sintonizarnos. Estamos en Dinámica 92.9 FM, la única, refrescante y edificante. En tu programa de todos los días, de lunes a viernes de 7 a 7:50, Conectados al Camino, siempre en movimiento. Quien les habla, José Luis Coello Mendoza. La gloria y la honra para ti siempre, mi Señor. Aquí, como de costumbre, todos los días, listos en la cabina de Dinámica 92.9 FM para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva al Evangelio que nos presentó Jesús. El Evangelio que nos confronta, que nos indica que somos pecadores. Acercémonos a Cristo con la oración, nos conecta. Bendito Señor, te agradecemos porque eres bueno con nosotros. Un día más de vida, se renuevan tus misericordias sobre nosotros y agradecidos estamos por tanta bondad de tu parte. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas y que este tiempo, este programa sea de edificación para nuestras almas, que tú te lleves la gloria en todo momento. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, amén. Gracias a todos los que pueden escucharnos a través de la web www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. Gracias por estar allí en esta fresca mañana. A continuación, compartimos con todos ustedes una frase, una reflexión. El poder seductor de las cosas de este mundo ciertamente llega a distraer y hasta sofocar toda intención de la Iglesia de buscar a Dios. Amados oyentes, la vida puede convertirse en un interminable círculo lleno de trabajo, placeres, dineros y afanes diversos, de manera que no queda tiempo, ni energía, ni mente dispuesta para buscar a Dios. Lamentablemente, hemos usado la vida para vivir sin arrepentimiento y sin fe en nuestro mediador Jesucristo para ser salvos del pecado y de su consecuencia eterna. Los días se deslizan vertiginosamente y la iglesia sigue ocupada en muchas cosas que la alejan del Señor, amenazando con sepultar para siempre la oportunidad de reconciliarse con Dios. Hasta aquí una frase, una reflexión. Damos inicio entonces a la sección Grandes Temas con esta tercera parte de 4 de la serie Las Iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Vamos entonces a dar continuidad al tema de ayer, el mensaje a las iglesias desviadas. Ayer estuvimos conversando sobre Éfeso, Laodicea y Pérgamo, es decir, el mensaje dado por nuestro Señor a cada una de estas iglesias que, como les hemos dicho, es el mensaje para la iglesia de hoy. Como siempre, nuestro invitado, el pastor David Araujo, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, para continuar con este tema. La Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Pastor, gracias por continuar con nosotros en esta conversación sobre esta serie importantísima, Las Iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Bueno, agradecido al Señor por un nuevo día, una nueva oportunidad para seguir conversando, indagando, escudriñando las Escrituras para nuestro bien. El mensaje a las iglesias desviadas. Hoy nos corresponde Tiatira y Sardis. Lo dejo para que entonces se explique ese mensaje que da nuestro Señor a cada una de estas dos iglesias. Sí, bueno, recordemos que estamos viendo estas iglesias con la estructura en que fueron escritas. Tienen una estructura quiástica, es decir, hay un paralelismo cruzado, donde el primer mensaje se corresponde al último, el segundo
mensaje se corresponde al penúltimo. Son características similares. Éfeso, al igual que la Odisea, aunque tenían contextos diferentes, su situación era muy similar. Ambas eran muy superficiales en su amor al Señor. Luego tenemos Esmirna y Filadelfia, que lo vamos a dejar para mañana, porque la particularidad de estas dos iglesias es que ellas no se les reprocha absolutamente nada, sino que más bien se les manda a perseverar en lo que están haciendo. Ayer vimos lo que es Pérgamo, que es una iglesia que toleraba la mundanalidad. Podemos decir que Pérgamo, mundanalidad. Y permítame entonces comenzar con lo que es Sardis, la iglesia de Sardis, que sería Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 en adelante. Vemos la presentación del Señor Jesucristo a esta iglesia en Sardis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Lo primero que vemos es la presentación de Cristo, donde nos habla acerca de su autoridad en el Espíritu Santo. El que tiene los 7 espíritus de Dios es una referencia siempre a la plenitud del Espíritu Santo. Cuando se habla de 7, recordemos que siempre es un número completo, y el Espíritu de Dios es el que está lleno completo del Espíritu Santo, es lo que está diciendo. Y dice: y las 7 estrellas. Esto es interesante porque en las monedas que circulaban en Sardis había una esfinge de una persona que tenía en su mano unas estrellas, hablando de esa potencialidad que tenía la sociedad de Sardis, de que tenían todo bajo control. Así que es una referencia diciéndole a esta iglesia en Sardis, diciéndole: ustedes no tienen el control, yo soy el que tengo el control, yo soy el que tengo la estabilidad del mundo. Ellos tenían que haberlo reconocido de esa manera porque eso era parte de su idiosincrasia. Ahora, hay unas características también de Sardis como sociedad en ese momento que es muy importante para nosotros entender el mensaje que el Señor Jesucristo le da a ellos. Lo primero es que ya para el tiempo de Juan, del apóstol Juan, en que escribe, Sardis era una ciudad proverbial. ¿Qué significa eso? Bueno, que se usaba para dar una lección a las personas. ¿Cuál era el proverbio para Sardis? Bueno, era una ciudad confiada de que supuestamente era inexpugnable, pero al final, en la historia de Sardis, fue conquistada 2 veces. ¿Por qué se llama la ciudad inexpugnable? Porque ella estaba en un risco, en un acantilado, ¿verdad? Al final, en la cima de una montaña, y ellos simplemente tenían una sola puerta de entrada en toda la ciudad y solamente tenían guardias en esa puerta de entrada. Ellos suponían de que enemigos no podían subir, era muy difícil penetrar Sardis para conquistarla. Lo cierto es que Sardis fue conquistada 2 veces, pero por una razón. En la segunda vez que fue conquistada, en el 215 más o menos, un soldado llamado Lagoras dijo lo siguiente de Sardis. Dijo: las ciudades caen en manos enemigas más fácilmente de alguna negligencia o algo que niegan por parte de sus habitantes cuando se trata de las defensas artificiales y se niegan a creer que no pueden guardarlos apropiadamente. Este Lagoras, que fue quien conquistó por segunda vez Sardis, este fue un soldado que escaló por algún lugar y todo estaba desprotegido en la ciudad de Sardis, porque solamente guardaban un solo acceso, lo demás eran negligentes, eran laxos, eran personas que ni siquiera les importaba guardar otras áreas de la ciudad porque pensaban que era inexpugnable. Entonces eso es una característica importante, porque siempre el Señor Jesucristo, note que en el capítulo 3 dice: el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aquí el mensaje: sé vigilante. Entonces, esto de ser vigilante tiene que ver con lo que ellos habían sufrido como sociedad.
eran unas personas que eran negligentes en su responsabilidad de resguardarse. Y eso los llevó precisamente a lo que el Señor Jesucristo les dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y realmente estás muerto. Esto lo podemos ampliar en la próxima parte para que podamos entender que esto es una reprensión sumamente fuerte. Le está diciendo: tú dices que estás vibrante, que eres una iglesia sana, pero realmente ante mis ojos hay cosas que se están muriendo. Interesante, pastor, y pensar que hoy día muchas iglesias se permanecen en esa misma actitud. Continuamos en la sección Grandes Temas con la serie que lleva por título Las iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Nuestro tema de conversación, que es la segunda parte, lo comenzamos el día de ayer, el mensaje a las iglesias desviadas. Conversábamos sobre la iglesia de Sardis y decíamos lo poco diligente o los descuidados que fueron ellos en mantener la vigilancia, el ser vigilantes. Se confiaron de una superestructura ubicada en la cima de una montaña. Y así viven muchas iglesias, de alguna manera se vuelven... se encierran en ellas mismas y muchas veces descuidan aspectos importantes que Dios ha señalado en su palabra. Sigamos conversando entonces sobre la iglesia de Sardis, pastor. Sí, la iglesia de Éfeso podemos decir que era un amor mecánico. La iglesia de Laodicea era una autosatisfacción por lo que ellos tenían. Pérgamo, concesiones con la mundanalidad. Con Sardis podemos titularla la autoconfianza mortífera. La autoconfianza, pensar de que no van a ser conquistados por otras cosas, pero la verdad es que estaban siendo tan descuidados que estaban llegando al límite de que estaban muriendo cosas dentro de la iglesia. Note que la queja del Señor Jesucristo es corta pero muy contundente. Tú dices de que estás viva, tú piensas de que eres una iglesia vibrante, piensas que eres una iglesia gloriosa, piensas que estás muy bien, pero la verdad es que no es así. El mensaje es muy, muy fuerte. Ahora, note que en qué radicaba esa muerte. Note que no estaban albergando una falsa doctrina, no tenían la doctrina de Balaam, como se les dice, por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo, no albergaba los errores de los nicolaitas, o tampoco se habla de Jezabel como se habla en Tiatira, pero sí estaban muriendo. ¿En qué sentido estaban muriendo? Bueno, ellos estaban siendo laxos, ellos tenían un letargo en ser radicales con las demandas de su fe. Ser radicales, es decir, ellos podían moverse en las aguas de la cultura pagana tranquilamente, no tenían ningún tipo de persecución. Note que en Sardis había una de las mayores asentamientos de judíos en aquella región. De hecho, se conoce que la mayor sinagoga fuera de Jerusalén, fuera del territorio de Israel, mejor dicho, estaba precisamente en Sardis. Y en este mensaje a Sardis no se les dice absolutamente nada de persecución de los judíos, como se dice en otras iglesias. Por ejemplo, en Filadelfia se les dice que ellos tenían que seguir siendo fieles al Señor, a pesar de que estaban siendo perseguidos por la sinagoga de Satanás. Es una referencia a los judíos de ese momento que los estaban persiguiendo. Pero a Sardis no hay ningún tipo de persecución, todo está muy bien. Ellos son prácticamente imperceptibles ante los ojos de la sociedad en que vivían. No estaban levantando una voz contundente del Evangelio, ¿verdad? Sino que simplemente eran muy amigos de la sociedad. Así que eso los estaba llevando precisamente a acomodarse, asimilar la cultura. El comentarista Kistemaker dice que Sardis era una de las más débiles en cuanto a su fervor religioso. Se acomodaron al entorno religioso, a la sociedad. Casi nadie se daba cuenta que existía, decía Kistemaker, porque definitivamente no tenían ningún tipo de problema con la sociedad. Ahora, no significa que los cristianos debemos tener problemas con la sociedad, pero cuando la sociedad
va en contra de las Escrituras, va en contra de lo que es la ley de Dios, una iglesia verdadera se levanta y coloca sus parámetros o levanta la verdad de Cristo a pesar de cualquier cosa. Así que ellos simplemente eran apáticos, querían acomodarse al mundo, querían hacer amigos del mundo y eran negligentes entonces en cuanto a ponerse radicales en las demandas de lo que el Señor les pide en medio de una sociedad pagana. ¿Cuál era la corrección que se les pide? Dice que ellos deben ser vigilantes, despierta. Ellos deben estar alertas. La ciudad de Sardis supuestamente era inexpugnable, pero como dije antes, fueron conquistados 2 veces, así que ellos se durmieron en las defensas de la fe. Eso es lo que le está diciendo. Tú te vas a dejar conquistar por cualquier doctrina, por cualquier cosa de la sociedad, si no te afirmas. Eso es lo que le pide el Señor. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Todavía habían cosas rescatables dentro de la iglesia de Sardis. ¿Y cómo lo podían hacer? Bueno, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y ahora mira lo que dice, ¿cuál es la reprensión del Señor? Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está hablando de eso, precisamente de ese proverbio que se le decía, bueno, tú eres inexpugnable como Sardis. Bueno, te está pasando lo mismo como te pasa en la ciudad. Y note que todavía habían cosas rescatables. ¿Cuál es el versículo 4? Tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. A veces pensamos que somos los únicos que estamos siendo fieles al Señor. Pero el Señor siempre guarda un remanente dentro de las iglesias. Así que ese remanente es el que debe levantarse para guardar la iglesia de Cristo, para ayudar a los demás, para volverse, para arrepentirse. Lo último que dice, el que venciere. ¿Cuál es la promesa al que vence? Todas las promesas de el que venciere siempre tienen que ver con la vida eterna. Por ejemplo, para Éfeso, que no lo dije en ese día, pero dice, el que tiene oído, oiga, al que venciere, al final dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Para lo que dijimos en la Odisea, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces, todo esto vence porque vas a estar conmigo en la eternidad, siempre tiene que ver con ese tema. Yo dije ayer con la iglesia de Pérgamo que el Señor dice, te voy a dar una piedrecita blanca con un nombre. Eso habla de vas a tener una satisfacción que no te lo está dando el mundo. Pero también en esa sociedad de Pérgamo, una piedrecita blanca se le daba a los competidores para entrar a una cena de agasajo por haber vencido. Entonces también tiene que ver con la eternidad. Y aquí a Sardis se le dice, serás vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y lo confesaré delante de mi Padre. En la sociedad de Sardis, las desheredaciones eran borrarlos de los testamentos familiares. El Señor le está diciendo, yo no voy a borrar tu nombre, tú vas a estar conmigo para siempre. Amén. Vamos ahora a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título La sana doctrina, cómo crece una iglesia en el amor y en la santidad de Dios. Autor Bobby Jamieson. Sea lo que sea que venga a tu mente, este libro no solo te convencerá de que la sana doctrina es vital para vivir una vida piadosa, sino que también te explicará el papel esencial de la teología en la vida de una iglesia sana. Al fin y al cabo, pensar correctamente acerca de Dios afecta todo, desde ser guiados en asuntos prácticos hasta crecer como iglesia en unidad y testimonio. Este breve y ameno libro muestra cómo la buena teología bíblica lleva a la transformación, a la vida y al gozo.
Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Les recuerdo que este libro está disponible en forma digital en nuestro canal de Telegram. Así que quien quiera obtenerlo, pues simplemente busca Telegram, Conectados al Camino, y allí tendrá disponible este libro y otros que ya están allí. Como siempre les decimos, tengamos en cuenta la muy acertada recomendación que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Seguimos con nuestra serie Las Iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Nuestro tema de hoy, continuando desde ayer, el mensaje a las iglesias desviadas. Nuestro invitado, el pastor David Araujo. Pastor, gracias por acompañarnos. Seguimos entonces conversando sobre estas iglesias desviadas. Bueno, la última iglesia desviada que vamos a ver es Tiatira. ¿Por qué la vamos a ver de esta manera? Una vez más, recordamos, estamos viéndolo en su estructura quiástica. Este sería el mensaje central a todas las iglesias. De hecho, el versículo 23 de Apocalipsis 2, que está dentro del mensaje a Tiatira, es un mensaje para todas las iglesias. Es como el mensaje central. Te dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Es interesante, no estamos diciendo que la salvación sea por obras, pero aquí dice que el Señor va a escudriñar, o es el que escudriña, es el que evalúa según las obras. No porque el Señor necesita ver qué pasa con nuestras obras, sino que las obras de alguna manera evidencia o delatan lo que realmente nosotros somos. Así que Dios no puede juzgar a nadie, porque Dios es justo. Dios no puede juzgar a nadie simplemente basado en la nada, sino en hechos, en verdad. Él es un juez justo. Entonces, solamente en esta sección, permítanme hablar un poquito acerca del contexto de la iglesia y la ciudad de Tiatira. Era una ciudad de las menos llamativas en aquel mundo, era la menos popular, pero definitivamente tenía una gran industria textil. De hecho, la primera convertida en suelo europeo, digamos, fue Lidia, ¿sí? Que ella era vendedora de púrpura y era precisamente de Tiatira. Así que ahí empezó una iglesia. Luego de ahí pasó el apóstol Pablo a Filipos. Pero este asunto de Tiatira, con respecto a su industria, es que todos tenían allí asociaciones comerciales. ¿Qué significa eso? Habían muchos, por así decirlo, sindicatos de comercios, ¿verdad? Estaban los vendedores de púrpura, estaban, por ejemplo, los que hacían los bronces, los que hacían la ropa, el calzado, en fin, habían muchas asociaciones sindicales, por así decirlo, de trabajadores en la ciudad de Tiatira. ¿Qué pasaba con esos sindicatos o esas asociaciones comerciales? Bueno, que para ellos hacer negocios, ellos hacían negocios a sus deidades. Así que todo lo organizaban para hacer rituales y fiestas que involucraban sacrificios y también entretenimiento sexual. De hecho, una de las cosas terminar de hacer negocios era no solamente comer a los sacrificados a los ídolos, sino participar de eventos sexuales, de impureza, de inmoralidad, porque esa era la forma de honrar a sus dioses. Y esto de alguna manera impregnó o se filtró en lo que era la iglesia como tal de Tiatira. En Tiatira, precisamente, aunque en sentido general era una buena iglesia, porque ya lo vamos a ver, al final esa iglesia se termina desviando tanto que de ahí surge lo que es una herejía del segundo siglo, el montanismo. Surge de esa iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque tenían concesiones con el pecado. ¿Cuál es el título para Tiatira? Una iglesia indisciplinada. No ejercían la disciplina eclesiástica en esa iglesia y por eso se desvió. Seguimos en Dinámica 92.9 FM, en tu programa Conectados al Camino. El tema, el mensaje a las iglesias desviadas. Pastor, estábamos hablando de la iglesia de Tiatira. Entonces, debemos en esta última parte, en este último segmento del programa,
continuidad y culminación a Tiatira. Sí, lo primero que vemos es la presentación de Cristo a esta iglesia. Se le llama el Hijo de Dios. Y esto es una referencia clara a lo que es Salmo 2. Y en la última parte del Salmo 2 dice, no enojéis al Hijo, ¿verdad? Para que no se enfurezca y perezcáis en su juicio. Ese es el mensaje que le está diciendo. Yo les voy a juzgar fuertemente. Así como se le dice a Pérgamo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo venía con esa ronfalla. El dato que faltó ayer es que la ronfalla podía medir hasta 1,20 m. Correcto. ¿Verdad? Era con un solo golpe, pues destruía su oponente. No necesitaba darle tantas para destrucción, sino que con una sola, bueno, eso era impresionante, era muy intimidante la ronfalla. Bueno, pero acá ya no le habla de un instrumento, sino de él mismo. De hecho dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Como llama de fuego tiene que ver con que no se le escapa absolutamente nada. Todo está iluminado para el Señor. No hay oscuridad que pueda esconder cosas delante de él. Dice, y pie semejante al bronce bruñido. Cuando se habla de esos pies del bronce bruñido, está hablando del juicio, de que Cristo aplasta. Pero note cómo eran las cosas de la iglesia de Tiatira. Uno podría decir, pero esto es una buena iglesia. Yo conozco tus obras, versículo 19, y amor. ¿Qué le faltaba, por ejemplo, a Éfeso? Había descuidado su primer amor. Dice, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, está mucho mejor que Éfeso. Éfeso había dejado su primer amor. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. ¿Cuál es el problema? Que ellos toleraban el pecado. Era una iglesia indisciplinada. La disciplina eclesiástica es una de las marcas de una iglesia verdadera. Son 3 marcas de la iglesia verdadera. Número 1, que se predica el texto bíblico, se explica el texto bíblico. No se está hablando de testimonios, de revelaciones extrabíblicas, sino que una iglesia bíblica verdaderamente, como Cristo la tiene diseñada, predica el evangelio, predica la palabra de Dios. En segundo lugar, da las ordenanzas. Lo que es el bautismo y la cena del Señor deben ser cosas que son regulares en esa iglesia. Pero en tercer lugar, la disciplina eclesiástica, porque solamente la disciplina eclesiástica mantiene a la iglesia pura o libre de pecado, de mancha, ¿verdad? Esto es lo que nos dice en Mateo 18, procesos de disciplina cuando una persona está pecando, se está desviando. ¿Qué pasaba acá? Toleran a esta mujer Jezabel. Muchos dicen, bueno, era una mujer verdadera que estaba allí enseñando a fornicar y a seducir a las personas. Otros señalan de que es un espíritu jezabélico, por así decirlo. Jezabel en el Antiguo Testamento, la diablo, mujer allí, esposa de Acab, ella indujo y promocionó la idolatría en todo Israel, ¿verdad? Era fenicia ella, así que ella buscaba la adoración al dios fenicio, Baal, y de hecho estaba siempre en contra de los piadosos. En este caso siempre vemos esto entre Jezabel y Elías, que Elías adoraba al verdadero Dios y ella apoyaba a los falsos profetas de Baal. Entonces, ese espíritu jezabélico es simplemente, como dice en Santiago, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es un adulterio espiritual. Así que tiene más que ver con el adulterio espiritual de que esta iglesia estaba tolerando dentro de ellos doctrinas falsas, estaban tolerando dentro de ellos mundanalidad y pecados y no estaban corrigiendo. Entonces eso es lo que podemos decir. Seguimos. Aquí la arrojo en cama, gran tribulación, ¿verdad? La voy a perseguir, lo que está diciendo. Versículo 24, ya leímos el 23, que es el mensaje central. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, una vez más, hay un remanente dentro de una verdadera iglesia. Siempre un remanente, que no han conocido lo que ellos llaman profundidad de Satanás. Es decir, bueno, para conocer el pecado y combatir contra el pecado hay que experimentar
¿Qué es eso? Esa era más o menos la forma. Recuerden que estas asociaciones comerciales, ellos para hacer negocio entonces tenían que involucrarse en cosas inmorales. Entonces la enseñanza era, tranquilo, involúcrate en eso, ese es simplemente para el pan diario, eso es el cuerpo, el espíritu sigue siendo intacto para el Señor y esto está mal. Nosotros somos espíritu y cuerpo, somos alma y cuerpo, todo nuestro ser debe ser para la gloria de Dios. A lo último le dice, al que venciere y guardare mis obras, dice, yo le daré autoridad sobre la nación, hablando de que va a estar con él. Por último, dice, le daré la estrella de la mañana. Las personas en Tiatira conocían que esto era un símbolo de vencer, o que al final de todo siempre iba a salir esa estrella que iba a aclarar la mañana. Ellos dicen, bueno, el Señor les dice, yo te voy a dar esa estrella porque vas a salir de la oscuridad si tú realmente te arrepientes y ves las cosas desde el punto de vista de Cristo. La disciplina espiritual es muy importante. Muchas gracias damos a Pastor David Araujo por acompañarnos en esta mañana. Hoy culminamos entonces el tema del mensaje a las iglesias desviadas. Mañana el mensaje a las iglesias fieles. Nos despedimos. Hasta mañana. En los controles y musicalización, Alexis Azuaje. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo.